El autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un compromiso en la interacción social y en la comunicación asociado a intereses restringidos o conductas repetitivas. Puede, además, asociarse a dificultades sensoriales, a epilepsia, a discapacidad intelectual. Pero el eje y el núcleo del problema del autismo es un compromiso en la cognición social, o sea, en las dificultades de las personas para interactuar y comunicarse adecuadamente. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que el autismo afecta a 1 de cada 58 personas aproximadamente. Esto tiene que ver con una estadística del Centro de Diagnóstico y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Esto se caracteriza por un predominio en varones sobre mujeres de 4-1 aproximadamente, y las manifestaciones son similares: las dificultades para la interacción social, para la comunicación, para incluirse adecuadamente en otros grupos, para entender las emociones, para entender chistes o ironías. La diferencia es que pensamos que en las mujeres probablemente haya un subregistro y que haya más mujeres que las que se describen habitualmente, probablemente porque las mujeres tienen mayores habilidades sociales per se y además tienen más capacidad para camuflar sus síntomas de autismo, y esto hace que la diferencia varón-mujer sea 4-1, probablemente sea un poco menor, y esto va a depender mucho de los nuevos artículos y las nuevas investigaciones que hay en relación a sexo y producción y autismo. El autismo puede manifestarse de distintas maneras, pero también es importante saber que hay personas con autismo que no desarrollan lenguaje, y entonces son personas con autismo sin desarrollo del lenguaje. Hay personas con autismo con un buen nivel intelectual, y estos son los conocidos como autismos de alto funcionamiento, también denominados síndrome de Asperger. Estas personas muchas veces pasan más desapercibido y se viven como raras en el ambiente, porque tienen sus intereses restringidos, hablan de forma peculiar, pero no tienen en general retraso en el desarrollo del lenguaje y tienen un muy buen nivel. De hecho, hay muchos profesionales, esencialmente, por ejemplo, en el ámbito de matemáticas, de ingeniería, etcétera, que pueden tener esto. Ahora, tenemos que pensar que un alto porcentaje de personas con autismo padece discapacidad intelectual, y no tenemos que olvidarnos de eso, porque si no pensamos solo en las personas de alto rendimiento. Las personas de bajo funcionamiento con discapacidad intelectual son las que más apoyo necesitan, y las de mejor funcionamiento también necesitan apoyo igualmente, aunque en menor cantidad. Es muy importante tener en cuenta que el autismo puede tener manifestaciones tempranas que nos pueden hacer pensar que un niño tenga riesgo o padezca riesgo de padecer autismo antes de los 3 años. Si un niño, por ejemplo, a los 12 meses no señala lo que quiere, no mira lo que es señalado, no tiene atención compartida, no mira adecuadamente a los ojos, no responde al llamado por su nombre, uno puede estar pensando que estamos a riesgo de padecer autismo. O sea, obviamente que si no responde a su nombre tenemos que saber que no tenga hipoacusia, o sea, no tenga sordera, pero si no señala, y este es un ejemplo típico, ustedes tienen que saber que un niño al año con el dedo mueve el mundo, porque al señalar la mamá, la abuela, la tía, cualquiera va a ir a buscar la cosa que señala, y si el niño no está señalando, no está comunicando su deseo, y por algo es como que estuviera a veces en su propio mundo. La detección temprana es fundamental por varios aspectos. Para mí es muy importante dejar claro que antes de los 30 meses uno no habla de que un niño ya tiene instalado un autismo o un trastorno autista. Antes de los 30 meses uno habla de riesgo de padecer autismo o preocupación de padecer autismo. Si yo detecto estos signos que hablábamos previamente, falta de intención comunicativa, no señalar, no responder al llamado por su nombre, puedo decir, cuidado, podemos estar a riesgo de autismo.
En ese momento, antes de los 3 años, la plasticidad del cerebro es muy grande y permite muchos más cambios, mucho más rápidos. Entonces, detectar tempranamente esto permite una intervención temprana, y una intervención temprana permite que muchos niños mejoren o incluso muchos de los síntomas de autismo realmente desaparezcan. Por eso uno no habla de autismo claramente instalado hasta los 3 años. En realidad, en el autismo uno sabe que aproximadamente en un 30 o un 35% de las personas con autismo pueden reconocerse entidades neurológicas o genéticas que pueden asociarse. Y esto es importante. ¿Por qué es importante frente a un niño con autismo buscar una entidad o reconocer una entidad genética, por ejemplo? Porque puede permitirnos dar un asesoramiento genético adecuado a la familia, saber qué riesgos tiene esa familia de tener otro niño con autismo, nos puede permitir, al identificar una entidad, saber cómo puede llegar a evolucionar. ¿Por qué? Porque uno sabe que algunas entidades determinadas tienen ciertas complicaciones asociadas, y esto es muy importante, y saber cómo puede mejorarse o qué complicaciones puede tener a lo largo de la vida. Respecto de las intervenciones terapéuticas en niños con autismo, dependerán del momento de la vida en que uno esté trabajando. Si estamos hablando de un niño de menos de 3 años, sin lenguaje y sin comunicación, tendremos que acercarnos a él, tenemos que trabajar con los niños a nivel del juego, con los padres, dándole pautas claras y precisas y acompañándolos con profesionales que estén entrenados en esto. Y estos profesionales pueden tener técnicas de trabajo o herramientas de trabajo como aquellas que están producidas para trabajar con niños muy pequeños. Esto es interesante. En niños más grandes el trabajo dependerá de si tienen alto nivel cognitivo o bajo nivel cognitivo, y también se trabajará en comunicación, en lenguaje, en juego, en aspectos cognitivos, pero nunca hay que olvidar a la familia, porque la familia es el nexo y el trabajo constante para estimular a estos niños. Por eso la familia tiene que ser acompañada y tiene que ser educada para que pueda jugar, para que pueda acompañar y para que pueda incluir a su hijo. Y en la inclusión, ese es el tema fundamental, y es la inclusión en el colegio, la inclusión laboral, el evitar el hostigamiento y que el ambiente y el mundo sean amables con estas personas.